Hola, buen día. Espero que te encuentres bien en casa, en compañía de tus seres queridos. Espero de todo corazón que te encuentres con tu familia y disfrutando de la vida. Mi nombre es Ignacio Gutiérrez Andrade, soy profesor de Historia y de Literatura y el día de hoy vamos a hablar sobre los mitos y leyendas populares. ¿Qué son las leyendas? La leyenda es una narración de carácter fantástico. Esta narración es popular y tiene un carácter sobrenatural. Se transmite de generación en generación de manera oral o escrita. Usualmente se desarrollan en un contexto similares al lugar donde se narran e incluyen criaturas fantásticas y sobrenaturales. Muestran una fuerte vinculación a elementos religiosos y se encuentran en constante cambio. Yo creo que tú has escuchado muchas leyendas. Quizás en la radio, quizás en el cine, quizás hayas escuchado o visto leyendas adaptadas en la televisión. Las leyendas forman parte de la cultura mexicana, forman parte de nuestra idiosincrasia y se encuentran en constante evolución. Estoy seguro que has escuchado la leyenda de La Llorona. Esta leyenda nos habla de una mujer de color claro, alta, vestida de blanco, que usualmente se encuentra cerca de ríos o de pantanos. Esta leyenda llega a México gracias a Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo es uno de los hombres que va a acompañar a Hernán Cortés durante la conquista de México, por ahí del año de 1521. Él nos regala un libro importantísimo para la historia de México, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. En este libro, Bernal Díaz del Castillo nos da norte y seña de quién es La Llorona. La Llorona es una mujer de nombre María, de origen indígena. Esta bellísima mujer va a enamorarse de un hombre español de la nobleza. Y este señor le va a dar dos hijos, un niño y una niña. Con el paso del tiempo, María va a buscar formalizar esta relación y lamentablemente es abandonada por este hombre. Llena de ira, de enojo, de frustración y de tristeza, María va a tomar a sus hijos y los llevará a una ribera de un río donde les quitará la vida. Toma un puñal y los apuñala en repetidas ocasiones. Al darse cuenta de su enorme pecado, María empieza a buscar a sus hijos en el lecho de ese río. Todos conocemos cómo grita La Llorona. ¡Ay, mis hijos! Es ese triste llanto que todo México ha escuchado en algún momento. La Llorona se va a aparecer constantemente en varios lugares de México. La podemos encontrar, por ejemplo, en lugares como Coyoacán o como en Xochimilco. Y hay quienes la han visto en Coajimalpa, por ejemplo, y en estados tan lejanos como Guanajuato y Guadalajara, allá en esos barrios viejos de aquellas ciudades. También hay quienes la han visto aquí en Puebla, en Analco o en el barrio del Alto, por ejemplo, la hemos visto. La Llorona va a ser parte importante de la cultura mexicana y es una de las principales leyendas que tenemos. Pero esta versión no es la única que hemos escuchado. Existe otra versión que está más apegada a la historia de México. Miguel León Portilla es uno de los más importantes historiadores del país y él nos regala un libro maravilloso para la historia de México. En este libro, Miguel León Portilla nos permite entender un poco más la historia de La Llorona. Antes de que llegaran los españoles, México recibe 10 mensajes funestos que son recopilados por Miguel León Portilla en esta obra. Te invito a buscarla en internet y a leerla. En esta obra, estos 10 mensajes funestos traen consigo a La Llorona. Y es el mismo Moctezuma, el gran Tlatoani, el gran emperador del México prehispánico, quien va a recibir el primer testimonio de La Llorona en este país. Nos cuentan los cronistas de la época que una mujer estuvo gritando por las calles de México Tenochtitlan antes de la llegada de los españoles y les gritaba: ¡ay, mis hijos, vamos a caer! ¡Ay, mis hijos, qué será de ustedes! ¡Ay, mis hijos, ¿a dónde los iré a esconder? Después de esto, los españoles llegan a México Tenochtitlan y la conquistan. En el año de 1521, México Tenochtitlan cayó en manos españolas y sucumbió ante la guerra, la peste, la viruela
el trabajo obligatorio que se impuso a los indígenas y con el tiempo fue una marca indeleble para la historia de nuestro país. ¿Qué tan fuerte fue para los indígenas la caída de México Tenochtitlan que se quedó grabada la leyenda de La Llorona en cada una de las mentes y en el imaginario popular del pueblo de México? La leyenda tiene características muy específicas, como acabas de notar. ¿Cuáles son las características que notaste en la leyenda? Pues bien, te las menciono a continuación. Una de estas características es que las leyendas siempre se desarrollan en una época precisa. ¿Notaste cuál fue esta época? Estamos hablando del México colonial. El México que se va a desarrollar desde el año de 1521 hasta 1821. Además de esto, otra de las características que tiene la leyenda, como lo estamos viendo en este momento, va a ser un lugar específico. La Ciudad de México, el centro de la Nueva España, la ciudad más importante de América. Si lo notas, también hubo una connotación religiosa. El fuerte apego de México hacia la religión católica. Esta mujer que le causó la muerte a sus hijos no va a poder descansar. Su alma estará en pena. Y esto tiene una razón importante: tener miedo de la muerte, del adulterio y de Dios. Recuerda que México en esa época se encontraba fuertemente dominado por la Iglesia Católica. Y además de esto hay elementos fantásticos: la idea de regresar de la muerte o de no poder tener un descanso eterno, de poder ver un alma. Esta situación nos permite entender que las leyendas forman parte importantísima de México. Y todos lo hemos visto. Nunca falta un teporocho en cada ciudad que ha visto a La Llorona. Y estoy seguro de que en tu familia alguien sabrá algo de este tema. Las leyendas son muy diferentes de los mitos. El mito va a ser una narración también fantástica, pero que no tiene un lugar específico donde surge. Pues se remonta al origen del universo y al origen de las cosas. Incluye dioses que son encargados de darle nombre y forma a todo lo que existe en este universo. Así pues, quizás hayas escuchado hablar de los mitos, por ejemplo, griegos, con Zeus, el Todopoderoso, y sus hijos. O quizás hayas escuchado hablar de los mitos nórdicos. Estoy seguro de que los has visto en televisión o en el cine, con Thor y su enorme martillo que es capaz de invocar al rayo, o de Loki, el incómodo hermano, hijo de Odín, que siempre se la pasa haciendo bromas por todo el tiempo. La mitología nos explica el origen de las cosas y siempre se sitúa en tiempos remotos. ¿Alguna vez te has fijado en la luna? Esas noches claras, te has asomado al cielo y has visto que la luna tiene una forma muy peculiar. Pues bueno, también hay un mito que nos explica esto. Y yo te invito a conocerlo el día de hoy. El mito del sol y la luna es un mito de origen prehispánico que nos permite entender cómo es que surge estos cuerpos celestes y cómo es que se mueven. Nos cuentan en este mito que Quetzalcóatl va a reunir a todos los dioses en un lugar remoto llamado Teotihuacán. Ahí donde los hombres se hacen Dios. Quetzalcóatl reúne a todos los dioses como Tlaloc, Ejecatl y Nanahuatzin, entre otros, para crear el primer sol. Necesita la humanidad la luz. Y es Quetzalcóatl quien encomienda a dos dioses sacrificarse para darnos esa luz. Y los dioses que van a surgir en esta encomienda son Nanahuatzin y el dios joven y lleno de banalidades, Tecusistecatl. Nanahuatzin es un dios viejo, tullido, con enfermedades de la piel y bastante pobre. En cambio, Tecusistecatl es un dios engreído, alto, muy bien parecido, que siempre llega con ornamentos de oro, jade y obsidiana. Ellos son los encargados de sacrificarse para darnos un sol. Y para esto, cada uno de ellos llevó un momento de purificación. Así que Nanahuatzin y Tecusistecatl deciden subir a lo alto de una pirámide para purificarse. Hacen rituales, dejan de comer, dejan de hablar con la gente con la única finalidad de ser lo más puro posible al momento de sacrificarse. Y cuando llegó el momento, pues las cosas no salieron como esperaban. Tecusistecatl es encomendado como el primero que se tiene que sacrificar.
Y él lo intenta una vez, saltando a una enorme hoguera que los dioses encendieron. Lo intenta 2 veces, total que lo intenta 3 y hasta 4 veces. Y Tecusistecatl en ningún momento tiene el valor de arrojarse al caldero divino y regalarnos el sol. Y llega el momento de Nanahuatzin, ese dios viejo y tullido, con enfermedades, que apenas si puede caminar, y resulta ser que Nanahuatzin no lo piensa 2 veces. Nanahuatzin al primer intento se arroja al caldero divino y nos regala el primer sol. Tecusistecatl, enojado, lleno de ira y bastante arrepentido, decide lanzarse enseguida al caldero divino. Y por primera vez nacen 2 soles. Y los dioses estaban confundidos, no sabían por dónde iba a salir. Quetzalcóatl pensaba que saldría por el oriente y algunos otros dioses pensaban que saldría por el este. Y resulta ser que el primer sol salió precisamente por el este. Lo curioso es que no fue uno. Enseguida nació el segundo sol. Teníamos 2 soles, el sol de Nanahuatzin y el sol de Tecusistecatl. Entonces Quetzalcóatl tomó una decisión importante. Quetzalcóatl se dio cuenta de que Tecusistecatl, como había sido cobarde, no podía opacar el sol de Nanahuatzin, que había sido muy valiente al lanzarse primero. Y Quetzalcóatl toma un conejo que va pasando por casualidad y lo arroja a la cara de Tecusistecatl. Las imágenes de la época lo marcan de manera clara. La luna, a partir de ese momento, nace con un conejo en su cara. Ese conejo lo arrojó Quetzalcóatl, como en la imagen que estamos viendo. Quetzalcóatl lo arroja para que no se opaque la imagen de Nanahuatzin. Y es de esta manera que los antiguos habitantes de Mesoamérica empezaban a explicarse las cosas. Pero todavía faltaba un elemento. Los astros no se movían. El sol y la luna estaban inertes en el cielo. Así que Ejecatl, el dios del viento, decidió que todos los dioses debían sacrificarse también. Y con cuchillo en mano, sacó el corazón de cada dios para que los astros se pudieran mover. Pero hubo un dios que no se quiso sacrificar, el dios Xolotl. Xolotl dijo que no quería morir por los seres humanos, así que trató de esconderse. Se convirtió primero en una milpa de maíz, después se convirtió en un agave y por último se convirtió en un pequeño animalito que tú conoces como ajolote. Pero en ese entonces se le llamaba Axolotl, porque el dios Xolotl se convirtió en él para tratar de salvarse de ese sacrificio. Aún así los astros no se movían y Ejecatl decidió sacrificarse también, y en el último aliento de su vida sopló con tanta fuerza que por primera vez el sol y la luna comenzaron a moverse. De esa manera podemos explicar cómo es que el día y la noche se dan en nuestro universo. Y no solo eso, también nos explican por qué la luna siempre va después del sol. Porque Nanahuatzin fue mucho más valiente que Tecusistecatl. Después de que estos dioses se arrojaran al caldero divino, también se arrojaron 2 animales que se volvieron sagrados para las culturas mesoamericanas: el águila y el jaguar. Ambos animales se arrojan y también se sacrifican para que la humanidad tenga luz. Por eso desde entonces todos los guerreros valientes del México prehispánico se les llamaba guerreros jaguar o guerreros águila. De esta manera, la cultura mexica, que es la que originó este mito, nos explica cómo surge el sol y la luna. ¿Te gustó este mito? Yo estoy seguro que sí. El mito también tiene características muy específicas que acabas de notar, y características que lo diferencian de las leyendas. Por ejemplo, el mito habla de dioses, dioses con poderes divinos, dioses sobrenaturales, pero que al mismo tiempo son muy humanos, porque sienten ira, porque sienten remordimiento e incluso sienten miedo. ¿Te acuerdas de cuál fue el dios que sintió miedo? Así es, fue Tecusistecatl. Además de eso, los mitos se forman en tiempos ancestrales, en momentos que están antes del ser humano, o bien que también pueden estar cuando el ser humano vivía de manera muy primitiva. También puedes notar que los mitos pueden variar. ¿A qué se refiere esto? Que bueno, así como los aztecas tenían su mito del sol y la luna, también los mayas en el sureste de México y parte de Centroamérica también tenían significados diferentes.
El mito que acabas de escuchar llega a nosotros gracias a la obra de Fray Bernardino de Sahagún, un monje de la época colonial bastante bueno que se encarga de recopilar todos estos datos. Fray Bernardino de Sahagún decide convocar a muchos habitantes de Tlatelolco para que le platiquen cómo es que ellos entendían su vida, su historia o su cosmogonía. Fray Bernardino de Sahagún llama a estos sus informantes, los informantes de Tlatelolco, que primero narran en náhuatl las historias que el día de hoy estás escuchando y posteriormente la traducen al español, dejando así una huella indeleble para la historia de nuestro país, para tu historia. ¿Qué te parecieron los mitos? En los mitos se engloban muchísimos temas. Y yo el día de hoy te invito a que reflexiones con algunas preguntas acerca de los mitos. ¿Qué mitos o leyendas conoces? ¿Te gustó el tema? ¿En tu colonia, quizás en tu pueblo, quizás en tu comunidad, se escucha la Llorona? ¿Lograste notar la diferencia entre un mito y una leyenda? Recuerda que en cada parte tenemos mucha historia. Y yo te invito el día de hoy a reforzar esta información. Indaga sobre los mitos y leyendas que conocen en tu comunidad. Busca entre las personas mayores, mitos, leyendas, escríbelos y resalta aquellas ideas o palabras que más te llamen la atención. Estoy seguro de que donde tú vives tienen mucha historia que contar. Y si vives en una comunidad donde hablan una lengua materna, con mayor razón, tienes que darte a la labor de rescatar ese valioso y enorme acervo cultural que tienes. Mi nombre es Ignacio Gutiérrez Andrade. Espero que el día de hoy hayamos entendido bien este tema y yo te invito a reflexionar al respecto. Cuídate mucho, por favor. Vive en compañía de tus seres queridos y nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias.